tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en mirar adentro hacia afuera. En este contexto, el título de esta entrega se enfoca en poder explorar nuestro interior. Y cuando hablamos de explorar nuestro interior, hay muchos elementos que ocurren, que entran en el campo de nuestra experiencia, porque al mirar nuestro interior ciertamente miramos muchos pensamientos, muchas emociones, muchos recuerdos y pudiéramos incluso decir muchas versiones de nosotros mismos. Y al mirar en este interior que tratamos de hacer sentido y tratamos de, por otro lado, encontrar, entre comillas, la mejor versión de nosotros mismos, nos damos cuenta que no importa cuánta información hayamos recolectado en nuestras carreras, en nuestras experiencias de vida, en nuestras lecturas, lo que podemos decir a nivel intelectual no necesariamente va a tener que ver con nuestro mundo emocional. Como este caso recién que escuché hace poco de esta eminente psicóloga holandesa con un trastorno de cáncer, fase 5, parálisis, que ciertamente era una persona muy entrenada en la psique humana y pudiera ayudar a muchas personas, pero sus relaciones interpersonales y particularmente con su primer esposo no eran sanas, no eran funcionales. Y de igual manera podemos ver cómo es que incluso el estudio de la mente, el estudio de la psicología, lo podemos llevar a una perfecta organización de conceptos, de ideas, de tratados, de observaciones, de lo que alguien observó y yo observo lo que observó. Y sin embargo, nuestro mundo interno sigue teniendo posiblemente esa desconexión. De tal manera que en esta entrega nos vamos a enfocar en un acróstico para guiarnos, para recordar. Y este acróstico es de 7 letras. La palabra en el acróstico es esencia. La primera letra, y voy a mencionar este hilo conductor para que podamos relacionarnos con esta propuesta inicial de mirar adentro hacia afuera. Así que la primera palabra de esencia es con la letra E, explorar. Voy a decir todas las palabras que conforman este acróstico y luego iremos uno a uno si les parece. El primero es explorar, el segundo es sensibilizar, el tercero es enseñar, cuarto, negociar, quinto, corazón, sexto, insight y sexto es la palabra atención. Así que vamos a comenzar con la primera letra de este acróstico, que es explorar. ¿Qué significa explorar? Explorar, contrario a lo que pudiera decir esta palabra más en la historia de la humanidad, es explorar hacia afuera, como lo ha hecho el ser humano, descubriendo, entre comillas, diferentes tierras, diferentes culturas, y si bien no necesariamente en un contexto colonial, pero sí voy a explorar el mundo, diría
una persona y va de viaje y descubre, pero aquí estamos hablando de una de las más complejas búsquedas, que es la exploración interior. Y cuando exploramos interiormente, una de las esferas de estudio de Centro Himalaya es la exploración en tres grandes ámbitos. La exploración de el ámbito es lo que quiero decir, un mandala, un campo de energía, algo que nos conforma. Y la primera exploración es la narrativa. Y esta exploración narrativa es lo que muy a menudo podemos encontrar en un libro y vemos cotejamos nuestra experiencia de vida con lo que nos pueda decir este libro de psicología, superación personal, o bien podemos ir a psicoterapia, y muy a menudo nos mantenemos en una esfera narrativa. Y si persistimos, y si la terapia y la propuesta, y particularmente la apertura del consultante, del cliente, como se le dice a menudo, es adecuada, se puede llegar al segundo ámbito o mandala, que es el campo del discernimiento. Y cuando menciono discernimiento, tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, y es la construcción de nuestra identidad a partir de, como mencioné al comienzo de esta entrega, a partir de memorias, a partir de interacciones del pasado, a partir de la designación y el lugar que ocupamos en familia. Muy a menudo ocupamos ese lugar de manera inconsciente en la familia. Se nos designa un nombre, se nos designa un lugar, se nos designa un papel. En ocasiones para ser la oveja negra de la familia, o para ser la esperanza de la familia, o para ser quien sintomatice o personifique la disfuncionalidad familiar por medio en ocasiones de adicciones, enfermedades, incluso accidentes, que son síntomas dentro de sistemas relacionales que podemos llamar sistemas de familia, pero no únicamente se queda en la familia, son sistemas humanos de interacción. Así que he hablado en términos de explorar tres aspectos: el ámbito que es el narrativo, el ámbito de discernimiento, y el tercero es el ámbito de la sensación. Y es en ese ámbito desde donde está en un nivel muy profundo de nuestro inconsciente. No necesariamente lo contactamos escribiendo, no necesariamente narrando o compartiéndolo a un terapeuta. Disculpen. Sino que ese ámbito de sensación es nuestra conexión emocional, nuestra experiencia más profunda, que de incontables posibilidades normalmente tenemos una sensación de ser nosotros. Ejemplo, hay personas que contactan la sensación de sí mismos con su dolor, otros con enojo, otros con un sentido de felicidad, de calma, de confianza, pero no necesariamente sensación tiene que ver con algo feliz o infeliz. A veces la sensación es la familiarización que tenemos con el ámbito familiar, desde donde si mamá tomó una decisión particular en su vida. Ejemplo, una decisión de codependencia, una decisión de déficit de amor propio y hacer sacrificios por los demás, de no procurarse a sí misma. Es bastante posible que una, como hija o como hijo, pudiera entrar y relacionarse en esa sensación de no valía y, por ejemplo, de sacrificio. Así que esta primera
palabra en el acróstico esencia, explorar tiene que ver con comenzar a mirar hacia adentro. Y una vez que miramos hacia adentro, y en esta propuesta en particular es mediante un trabajo de estudio de psicología budista, mediante un trabajo meditativo, mediante respiración, mediante un aspecto de observación de nuestros procesos mentales y emociones, vamos a explorar como buscando una estación de radio. Ciertamente el ejemplo es un poco anticuado, pero se entiende, uno está buscando una estación de radio. Y mientras uno sintoniza esa frecuencia, es como comenzar a meditar y ver esa primera capa de distracción, ver esa primera capa de incluso conflicto con uno. No, yo no puedo meditar, no, me llegan muchos pensamientos, o no me siento bien porque estamos en una efervescencia, en una posible serie de contradicciones que en realidad no queremos ver muy adentro, no queremos recordar esta narrativa y este hacer sentido con nosotros mismos, porque posiblemente es doloroso. Así que preferimos mirar 9 horas la pantalla de una tablet, de un teléfono móvil, mirar 5 horas la televisión, y no que necesariamente se vea la televisión abierta, pero ya vemos una temporada de una serie de televisión por cable, Amazon Prime o Netflix o Paramount o Hulu o lo que fuere, y nos encontramos allí porque no queremos ni levantarnos de donde estamos mirando el televisor, porque volvemos a nuestra etapa narrativa y es mejor estar enfocados en el drama, la intriga que podamos estar viendo fuera de nosotros. Y al explorar y trascender esa esfera de ruido, como tratar de sintonizar una estación, vamos y podemos explorar esta esfera de discernimiento. Y en el discernimiento podríamos también ver que no somos un individuo, no somos una sola persona. Hemos estado en algún momento de nuestra vida con cierta idea o ideología, con ciertas amistades, ciertas personas, ciertas maneras de pensar, para que una década después posiblemente todo haya cambiado. Incluso hemos tomado referencia a nuestro cuerpo, posiblemente en términos de salud o estética, y de pronto ya nuestro cuerpo ha cambiado. Popularidad, incluso nuestra identidad con cierta prosperidad, y de pronto cambia, ya sea hacia más o hacia menos. Y este campo de discernimiento de quién somos, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que estamos tratando de hacer es hacer sentido de lo que somos con base en nuestra historia. Y esta historia, lo que propone la psicología budista, no es tratar de encontrar tu verdadera esencia, tu yo verdadero, quién eres después de todas tus crisis y adicciones, qué hay detrás de ti. ¿Y qué propone el budismo? ¿Qué sucedería si tú consideras que no hay una identidad sólida, sino que hay una cadena de estados de awareness, de estados de estar consciente? Y este estar consciente, con base en sus procesos de vida, va cambiando y se va adaptando. Así que ciertamente cuando pasamos experiencias dolorosas y de pronto sufrimos, por ejemplo, una decepción de la vida, ya sea laboral, económica, emocional, nos está diciendo: tienes que estar consciente de algo que ha cambiado y tienes que adaptarte.
Así que tratar de ir al pasado 15 años para hablar que tú te portaste muy bien, que tú fuiste fiel y que cómo es posible que te hayan hecho esto y te hayan dejado deudas, ciertamente es importante reconocerlo, pero soltar esa vieja versión de ti mismo y de pronto estar consciente de cómo reconstruirte. Todo eso tiene que ver con explorar. E iríamos a la tercera esfera, que es la esfera de la sensación, y esto ya nos lleva a la segunda palabra de nuestro acróstico, que es la S del acróstico esencia, que es sensibilizar. La primera era explorar, la segunda es sensibilizar, y es justamente llegar a la esfera de la sensación, donde nos vamos a sensibilizar, que es una palabra, digamos, formal, para decir que nos hagamos cargo, que podamos aceptar nuestra experiencia y hacerla consciente. Ven cómo el título mismo de esta entrega es mirar adentro hacia afuera. Pero normalmente lo que hacemos es mirar afuera hacia adentro y no nos sensibilizamos porque posiblemente nos encontramos en esta lucha de tratar de unificar todas nuestras experiencias y tratar de decir cuál de todas estas versiones, experiencias, fracasos, éxitos, salud, enfermedad, encuentros y desencuentros soy. Así que nos mantenemos en esta oscilación y en un modo de sobrevivencia que en estricto sentido no es siquiera biológico. Esto es, posiblemente somos el único animal, como especie animal que somos los humanos, que nos mantenemos cognitiva y emocional, límbicamente, en un modo de sobrevivencia constante. Un animal, si tiene hambre, bueno, pasa buscando alimento, o en época de celo pasa buscando pareja para reproducirse, y claro que hay estrés y claro que hay tensión, pero normalmente se autorregula para funcionar, para encontrarse en un modo de vida. Y el ser humano, como se ha investigado histórica, psicológica, incluso médicamente, está desde el vientre materno en modo de sobrevivencia, que no es su naturaleza, porque su mamá está en modo de sobrevivencia, su padre está en modo de sobrevivencia, su sistema se encuentra inflamado, estresado, en una lucha de una sobrevivencia psicológica, de una sobrevivencia de tratar de encontrar sentido. Si vemos la historia de la humanidad, esta exteriorización que ha llevado a grandes logros tecnológicos, lo interesante es que la tecnología ya nos llevó al último rincón de esta tierra. Ya como especie humana hemos enviado robots a Marte. También hemos logrado construir cohetes y aviones supersónicos, y no únicamente esto, sino armas supersónicas. ¿Y qué significa esto? Que toda nuestra tecnología está enfocada hacia lo exterior, pero hay una profunda desconfianza y desconexión en nosotros mismos, desde donde esa desconexión con nosotros nos lleva a desconectarnos de nuestro prójimo, del ser humano, de la naturaleza, de un propósito de vida. Y en este orden de ideas es interesante ver cómo la tecnología, entre comillas, se encuentra en una construcción de armas, es decir, ya usamos incluso esta maravillosa tecnología de comunicación que en vivo, desde casa, puedo estar hablando con ustedes posiblemente a miles de kilómetros de distancia.
Pero vemos cómo la tecnología predominantemente se usa por las naciones para espiarse una a la otra, para construir 5.000 ojivas, bombas nucleares de hidrógeno, atómicas, como submarinos con un alcance de 5.000 de disparo, un alcance balístico de 5.000 kilómetros, donde ya las grandes naciones, digamos, o superpotencias económicas y bélicas, tienen la habilidad de destruirse y continuamos invirtiendo en tecnología. ¿Para qué? Para controlar a las poblaciones, para decirles qué pensar, para llenarlas de miedo y enfermarlas, no nada más por un virus que existe, pero también enfermarlas de miedo. Porque se sabe que cuando estamos con miedo constante, bajamos nuestro sistema inmunológico, desconfiamos del otro y somos sumamente manipulables. Vemos desde esta perspectiva cómo incluso el mundo externo que hemos construido históricamente como especie humana se encuentra en una lucha. Ningún geopolitólogo puede negar, puede negar el hecho que de igual manera que al final de la Segunda Guerra Mundial teníamos la certeza que podíamos como especie destruirnos mutuamente, hoy en día, en el año 2021, tenemos esa certeza y seguimos en esa gran inversión tecnológica de armas, de destrucción, de ver cómo vamos a vencer al otro y cómo vamos a controlar a las poblaciones, cómo le vamos a sacar el dinero a la gente, cómo vamos a crear estas esferas económicas desde donde el ser humano parece no tener saciación, no parece tener satisfacción de sí mismo. ¿Por qué? Porque justamente nos encontramos mirando hacia afuera porque no nos atrevemos a mirar adentro, a trabajar y a sanarnos, de tal manera que ese mundo externo enfermo, ese mundo externo que miramos cada uno de nosotros y en ocasiones decimos es desalentador, es desagradable, es contradictorio, me gusta mi vida pero no me gusta la vida de aquella persona y ese mundo y ese país y ese político y esta situación, habla más de tu interior que de algo que ciertamente existe afuera, como menciona el autor y conferencista Peter Page. Él dice, ya no veo noticias desde hace 17 años porque las mismas noticias están ocurriendo, solo que le suceden a diferentes personas. Que por otro lado, las noticias son un negocio y el negocio es el miedo. Y el negocio como miedo también es un gran negocio porque con el miedo manipulas. Manipulas ideologías, manipulas elecciones, manipulas compras, manipulas industrias completas de armamento, farmacéuticas, industrias mediáticas, la industria de la comida, todo tipo de industrias que tú comienzas a manipular. Así que cuando la gente le dice a él, a Peter Page, le dice, oiga, ¿y usted no quiere estar enterado del mundo? Y él dice, ¿de qué mundo usted habla? ¿El mundo del miedo o el mundo del conocimiento o el mundo de la paz mental o el mundo de relaciones sanas? O ¿qué mundo? Todo está ocurriendo en el mundo. Las peores cosas que puedes imaginar. Compren o suscríbanse a La Nota Roja o entren a videos de violencia, crimen organizado, vean conspiraciones mundiales y seguramente deben estar pasando. Pero también están ocurriendo cosas que pueden ser alentadoras, que pueden ser funcionales, que donde hay descubrimientos, donde hay nuevas formas de sanarnos, meditación, donde hay consejos muy útiles, desde incluso hacerse un platillo exótico en la cocina, desde cómo cuidar de una planta de cierta manera o cómo hacer un ejercicio
que pueda ayudarnos a nuestra salud, consejos incluso de nutrición. ¿En qué mundo vivimos? En el mundo donde el otro es terrible y tiene que resarcir el daño histórico y yo estoy enojado por eso y tengo que ir a destruir todos los íconos y tengo que forzar a otros a pensar como yo. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué algoritmo tienen nuestras redes sociales para estar siendo alimentados una y otra vez con una ideología determinada, desde donde lo que aparece es lo que vamos eligiendo con opciones y eventualmente nuestra esfera de emociones, narrativa, ideología, pensamiento, religión o lo que fuere, ya es un pequeño mundo desde donde no podemos entender cómo el otro piensa de esta forma. Por lo tanto, lo censuro bloqueándolo cognitiva y a veces literalmente. Así que sensibilizarnos a esta contradicción natural que todos tenemos. Sensibilizarnos a nuestro dolor no significa hacer un culto del mismo, pero es aceptar que estamos sintiendo incomodidad, dolor, inadecuación como personas que no aceptan su enfermedad o tienen un tumor o tienen un problema ya detectado pero no se lo atienden, porque entre más lo niego, menos existe. Digo, por supuesto que lo digo irónicamente. O tengo un problema relacional, tengo un problema conyugal, no está bien la familia, porque la pareja no puede ver sus intereses irreconciliables, porque se ha desgastado, porque no hay un punto en realidad de coincidencia en términos de un crecimiento mutuo, que es aquello para lo cual uno admitió una relación en su vida, o en su casa, o en su cama, o el resto de su vida, para crecer, para desarrollarse, para descubrirse en el otro. Pero esta relación se esclerotiza y por consecuencia de pronto también, como padres, tapamos nuestros ojos y decimos, no, los hijos están bien. No importa que estén con adicciones, no importa que tengan comportamientos antisociales, no importa que tengan malas amistades, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque si lo niego, no ocurre. Entonces comenzamos, contrario a la sensibilización, a desensibilizarnos de nosotros mismos y por supuesto entrar en ese modo de sobrevivencia. El siguiente punto en nuestro acróstico es enseñar. Y enseñar en este contexto es enseñar a tu estructura física, emocional, tu estructura cognitiva, a que puedes cambiar tu experiencia, que puedes comenzar a mirar hacia adentro sin temor para transformar tu sistema de creencias sobre el mundo, sobre las relaciones, sobre el sentido de la vida. ¿Y cómo podemos enseñar? Vamos a empezar a enseñar a nuestro cuerpo que la experiencia de nuestra vida, nuestra historia, tanto narrativa como de autopercepción, discernimiento, como de sensación, es una que hemos construido a través de interacciones en el sistema humano, sistema familiar y sistema humano, que a veces podemos tener el estrés de papá, los secretos de familia, podemos estar cargando el dolor del abandono, de la orfandad, por ejemplo, y que eso no es algo que esté bien o está mal, simplemente está. Y no necesariamente forma parte de la narrativa, pero sí del discernimiento de quién soy a nivel inconsciente, y a nivel de sensación trato de hacer sentido, muy a menudo repitiendo la historia familiar, muy a menudo tratando de resarcir, esto es, somatizando este conflicto, en ocasiones repitiendo la historia.
rara vez sanándolo. De tal manera que cuando comenzamos a enseñarnos, vamos a iniciar con una metodología de observación del instante presente, mediante la respiración, mediante métodos de calmar la mente. Se le llama normalmente en la tradición contemplativa budista la práctica de pacificación de la mente, shamatha en sánscrito. Y esta propuesta de pacificación de la mente, lo primero que vamos a encontrar son obstáculos, justamente porque no podemos acceder al interior, porque el interior se encuentra lastimado, sentimos que no nos pertenecemos y por eso nos volvemos personas sumamente obsesivas o adictivas o violentas, o nos volvemos personas melancólicas, pero sumamente exteriorizadas, a veces vigoréxicos, adictos al ejercicio, a veces trabajólicos, a veces familiólicos, a veces meramente adictos al juego, a sustancias, a hábitos. ¿Por qué? Porque estando obsesionado con algo afuera, incluso con el conflicto con tu cónyuge o excónyuge, o bien obsesionados en lo bien que tienen que estar todos excepto tú, no miras ese interior. Así que comenzamos a enseñar a nuestro cuerpo a estar atento. Y con esto quiero aprovechar también para invitarte a aprender este método de exploración interior por medio de este taller online que se llama Mindfulness Primera Parte. Pueden entrar a centrohimalaya.com y allí está este seminario donde más de 20 horas vas a aprender muchas técnicas de meditación, métodos de pacificar y de profundizar en tu mente de manera explicada, incluso en estas 20 horas, cómo sentarse a meditar, cómo puedes meditar en una silla, cómo puedes meditar recostado, cómo puedes meditar en la postura clásica de 7 puntos, pero fundamentalmente, qué métodos van a llevarte a un hábito de exploración, de enseñar o instruir. No es a tu cuerpo como si fuera, vamos a decir, un mueble o una pasta de modelaje que te tuvieras que modificar, pero es a través de cultivar esta conciencia plena desde donde puedes empezar a transformar, y esto está respaldado por múltiples estudios, transformar tu sistema nervioso central, cardiovascular, inmunológico, límbico, ¿verdad? Emocional, cómo incluso podemos cambiar nuestro entorno celular a partir de generar un entorno no de sobrevivencia, como nos mantenemos en todo momento, ansiosos, buscando un ansiolítico o algo, o cafeína, o estamos buscando alguna sustancia o algún programa o alguna red social para calmarnos, sino de dentro hacia afuera buscar un proceso de transformación. Y ciertamente esto requiere enseñarnos. Y esto que vamos a aprender en este retiro virtual, es un retiro online donde estoy directamente dando esta instrucción. Adicionalmente, el domingo 16 de mayo 2021, ya que esto se queda por muchos años en las redes, esperemos. Sin embargo, pueden entrar a Centro Himalaya y también van a ver la grabación, pero si lo quieren ver en vivo este 16 de mayo, es un domingo de 4 a 6 de la tarde para dar conclusión e instrucciones adicionales a este retiro. Voy a estar en vivo para las personas que se inscriban a este retiro de Mindfulness Online.
voy a estar en vivo resolviendo sus preguntas y dando técnicas y métodos adicionales. Así que, ¿cómo nos podemos enseñar? Allí hay herramientas con mucho detalle, con tiempo para poder profundizar en esta experiencia. Y esto nos lleva al segundo punto, que es negociar. Recuerden que estamos en este acróstico de 7 puntos. El acróstico es la palabra esencia, donde el primer punto que hemos hablado es explorar, el segundo sensibilizar, la S de esencia, luego la E es enseñar y el cuarto punto es negociar. ¿Negociar qué? Hay que negociar con nuestros hábitos. Estamos tan habituados a estar enojados por algo, estamos habituados a necesitar una sustancia, estamos habituados a autocriticarnos, a desplazar el dolor a los demás peleando en redes sociales, en grupos de, entre comillas, amigos, y tú no sabes y tú eres un tal por cual, o bien estamos habituados a comer de más, a dormir de menos, a beber de más, a criticar de más, a juzgarnos demasiado. Así que no es tarea fácil de pronto sentarte y tratar de aplicar estas metodologías de internalización, de meditación, de trabajo, de insight, que es uno de los puntos del acróstico, y que vaya a funcionar a la primera. Ciertamente necesitamos entrenamiento, necesitamos conocimiento para que conforme repitamos nuestra experiencia meditativa, empecemos a sumergirnos en este océano cognitivo de posibilidades. Así que no necesariamente en la primera oportunidad que meditemos vamos a encontrar un estado de claridad y estabilidad. ¿Por qué? Porque llevamos años abrumando al cuerpo, como se diría en la tradición budista, particularmente tántrica. Hemos estado en frecuencias emocionales de, ejemplo, enojo, de frustración, de no valía. Y por más que nos colguemos medallitas y amuletos y como si fuéramos nada más a recibir una consejería, y de pronto decimos, ya mi vida tiene que cambiar, pero no funciona el efecto placebo todo el tiempo. Así que dices, este amuleto me va a servir, te sirve 2, 3 días y vuelves a tus viejos hábitos de que te molesta la existencia de esta persona, de que los demás te humillan, de que no eres suficiente. Entonces comienzas a competir contigo mismo y ya necesitas 2 amuletos. Y ya no nada más necesitas 2 amuletos, luego también ya necesitas un poco de más fiesta, o necesitas más distracción, o necesitas una nueva línea de crédito. Y ciertamente negociar, que es este cuarto punto, es algo que es otra forma de decir disciplina, que podamos nosotros comenzar a mirar nuestro dolor, mirar nuestra inadecuación, mirar nuestra lucha interna, que posiblemente es de toda la vida, con base en una propuesta distinta, con base en el esfuerzo, con base en cierta disciplina. 5, que es parte también de este entrenamiento, es corazón. Tenemos que, y aquí la palabra corazón no me refiero al órgano corazón necesariamente, como más bien a, como se dice prácticamente en todos los idiomas humanos, poner nuestro corazón en algo, enfocarnos, el entregarnos completamente a algo. Y aquí me refiero no únicamente poner corazón a meditar, a explorarnos internamente, pero poner corazón a tu vida. Esto es, hay que partir de la idea que somos seres funcionales, que somos seres sanos como base. Se dice en la tradición budista, a partir del Mahayana, se dice, tenemos la naturaleza del despertar, o dicho de otra manera,
ya somos personas despiertas, solo que estamos oscurecidos por velos emocionales, existenciales, kármicos, etc. Para no entrar en detalles de todo lo teórico de los velos, pero ya nuestra esencia es funcional. Pero ¿qué nos dice constantemente la narrativa o metanarrativa familiar humana? Que somos un problema, que hemos nacido como un proceso de sobrevivencia del más fuerte. Cuando estudiamos la historia de la vida en el planeta o incluso en el universo, que todo fue una gran explosión y que somos un accidente biológico, que la vida es un accidente de la biología y que haya surgido aquello llamado conciencia o awareness es algo todavía no comprobable o comprobado. Somos básicamente máquinas biológicas que se generaron por un accidente y que nuestra mente en realidad es algo así como una especie de cuestionable proceso evolutivo que no tiene o tendría razón de ser. Así que partimos de estas ideas ridículas de que somos un accidente, nuestra vida no debió ocurrir como proceso en esta tierra, y luego nuestra conciencia surgió prácticamente de la nada, y de alguna manera estamos tratando de hacer sentido, pensando si somos nada, si somos todo, si vale la pena. Y cuando nosotros ponemos corazón en nuestra vida, ponemos de lado esas tontas ideas de que somos un accidente y que nada tiene sentido, esta visión newtoniana de que todo lo demás en el universo está muerto y que estamos atrapados en esta tierra como resultado de un accidente llamado vida y todavía otro gran accidente llamado conciencia, no es muy alentadora la escena. Si por otro lado ponemos corazón y pensamos, nuestra vida tiene un profundo sentido. La mente consciente está tratando de hacer consciente no nada más a sí misma, sino todo aquello de lo que se puede estar consciente. Mirar adentro es despertar afuera a todas las posibilidades de la existencia. Y aquí con esta idea, con esta persistencia en interiorizar, poner el corazón, generar un afecto implícito hacia nosotros, dejar de cargar el dolor y la desconexión propia y ajena, dejar de tener lealtades del abandono, de la lucha, de la intriga, de la destructividad, dejar de enfocarte en noticias donde constantemente tienen una inercia política, hay que culpar a este, hay que culpar al otro, mira a ese inmoral, y el inmoral acusa al otro inmoral, y uno se engancha pensando que cuando uno escoja a su competidor, como dos equipos de fútbol, gana el que uno apoya, entonces uno ya se siente moralmente redimido, aunque no necesariamente ese sea el caso. Nos encontramos desconectados, por lo que poner corazón y partir ya de la premisa que hay algo fundamentalmente sano, digno y valioso en nosotros, que solo tenemos que descubrirlo, que mediante estos puntos anteriores propuestos, que es explorar, sensibilizar, enseñar, negociar, llegamos al quinto, que es corazón, y mediante partir de esta idea de nuestra funcionalidad, entonces entramos a el siguiente punto, que es insight. La palabra insight es una palabra inglesa, es un anglicismo, y en este anglicismo, que muchas veces se puede traducir como descubrimiento, epifanía, como reconocimiento súbito, incluso se puede decir la palabra eureka, en términos de darte cuenta de algo, pero también esta palabra está muy relacionada con nuestro interior. Es insight, INSIGHT, para quienes conozcan el inglés,
no de inside, de interior, sino insight, como sight, que tiene que ver con mirar, es un mirar interior y descubrir algo. Dicho esto, cuando pones corazón y partes de la idea de tu funcionalidad, de tu despertar implícito, de tu dignidad básica, es entonces que podemos llegar a un insight, a descubrir de pronto en tu cuerpo que hay mucho más placer que culpa, que hay más vivencia que sobrevivencia, que hay más gratitud que culpa, que hay más colaboración que competencia, que empiezas a mirar a colegas como grandes héroes y heroínas de la vida porque han sobrevivido y están tratando de hacer sentido igual que tú de la existencia, donde ya no los tratas de hacer menos para tú no verte menos. Entonces comienzas ya también en un insight, algo experiencial, algo emocional, donde literalmente todos tus órganos funcionan al unísono y no tienes insuficiencia renal o insuficiencia inmunológica, o comienza tu sistema nervioso autónomo con arritmia cardíaca porque no sabe qué está sucediendo y tienes demasiado cortisol, epinefrina y adrenalina en tu torrente sanguíneo y empiezas a inhibir disparos y conexiones de dopamina, de oxitocina que te conecta a ti mismo y a los demás, de serotonina y endorfinas. Entonces ya necesitas que te den una pastilla para estimular o bajar tu ansiedad o quitarte la depresión, y de pronto cada vez es más cafeína y más televisión y más conflictos y más abogados y más terapeutas y más chamanes y más lo que fuere para que de alguna manera hagamos sentido de nuestra miserable existencia. Por tanto, invirtamos en nuestra, y estoy diciendo invirtamos tiempo en nuestro corazón, en partir de la premisa que somos seres funcionales, que no estamos cableados para sobrevivir, sino para vivir. No estamos cableados para competir, sino para colaborar. No estamos cableados para llorar y mirar con recelo o rencor, sino para compartir y a veces abrirnos a nuestro dolor y decir, esto me sucede, trato de hacer sentido con ello, la lucha misma es parte de mi salud mental básica, la lucha con mi dolor, y voy a transformarlo en amor. Y esto es lo que Insight nos va a llevar, porque son experiencias no teóricas. No es soy experta o experto en la salud, pero mi vida interna es un desastre. Soy una gran o un gran intelectual y no funciono a nivel emocional o a nivel relacional. Soy extraordinario o extraordinario en recursos económicos, pero al mismo tiempo toda esa abundancia me vuelve una persona miserablemente material, pobremente humana. Para concluir con atención, que es la última letra de este acróstico, es la A de la atención, pero también hay otra A que es el amor. Entonces, la A de la atención es justamente recordarnos la importancia de meditar, de la contemplación. Ciertamente aprender, como les propongo, pueden ustedes entrar a centrohimalaya.com, inscribirse en este retiro online de más de 20 horas, donde tendremos también, este ya está grabado, lo puedes ver en tus propios horarios, y luego vamos a tener una interacción en vivo en aproximadamente 11 días, exactamente en 11 días. Domingo 16 de mayo, 2 horas para instrucciones adicionales y también preguntas y respuestas en vivo en este retiro Mindfulness. Bien,
De tal manera que atención y amor es entrar en un proceso de atención dentro y fuera de la meditación. Si estás conduciendo, mantente atento, no nada más de la calle, pero mantente atento, dicho poéticamente, de la bóveda celeste. ¿Qué es esto? Del planeta en el cual te encuentras. Si hay nubes, disfruta que haya nubes. Si hay sol, disfruta que hay sol. Si hay lluvia, si hay granizo, si hay viento o no lo hay. Disfruta que hay aves o no las hay. Disfruta que hay árboles. Disfruta que hay personas que van de un lado a otro o no las hay. Disfruta que estás caminando o estás sentado, que estás comiendo o estás por dormir. Disfruta que te estás duchando, disfruta que estás escuchando. Disfruta, si no hay nada que hacer, de tu respiración. Disfruta con gratitud de todo lo que ocurre, y esto es mediante la atención. El gran mito del aquí y del ahora no es aquí y ahora, y la gente pone una especie de alarma para estar aquí y ahora. Si no somos robots, para eso puedes poner incluso un sistema de videovigilancia. No es aquí y ahora en ese sentido, sino que se trata de disfrutar en el presente, porque cuando no estamos disfrutando, nos extrapolamos, nos exteriorizamos a un recuerdo con el cual sufrimos o una expectativa ansiosa de que no soportamos estar en el presente. Así que atención, con esta A la última letra del acróstico, también está amor. Atención a el amor, que es un sinónimo en la palabra latina eros, que eros es vida, y vida es y está en el presente cuando prestas atención. De tal manera que en este acróstico, con la propuesta de mirar adentro hacia afuera, es que podamos cambiar esa tendencia desde donde estamos buscando la redención, estamos buscando el sentido de nuestras vidas mediante la acumulación, mediante que alguien se haga cargo de nosotros, mediante placeres sensoriales, mediante una aceptación social, cuando en realidad posiblemente necesitamos más aceptarnos a nosotros mismos, mirar hacia adentro, mirar nuestras luchas, mirar nuestro dolor, mirar nuestra desconexión desde una perspectiva de sanar, de hacer sentido, de incluso mirar nuestras pérdidas, mirar nuestros duelos, el decirnos a nosotros mismos, la vida pasa. Pero cuando el amor es el hilo conductor de esta vida que pasa, nos conduce, según la psicología budista, al despertar. Bien, con esto concluyo esta entrega. Nos vemos la próxima entrega, y que estén muy bien. Hasta pronto.